Él es el bandido y exmilitar venezolano mejor conocido como Jayco Masacre, un líder criminal buscado en Venezuela y Colombia por liderar una banda delincuencial que opera en ambos países y cuyos sicarios graban los horribles videos de sus asesinatos para publicarlos en redes sociales. Esto es papa de parte de Jayco Masacre, ¿viste? Aquí le estamos dando... Así que antes de ir con toda la información de Jayco y por qué es más cruel que el Coqui, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. ¿Cuáles vendrían a ser los retos para la seguridad que surgen tras el actual criminal de Jayco Masacre en Venezuela y Colombia? Bueno, ya el actuar de Jayco Masacre en Venezuela y Colombia es uno más. O sea, ya existen varios grupos que vienen operando en los dos lados de la frontera. Obviamente los primeros grupos fueron los grupos guerrilleros, ELN, FARC, disidencias de la FARC actualmente, FAREP, Segunda Marquetalia, y grupos también de lo que fueron las derivaciones de las autodefensas, como los rastrojos y los jurabeños, ¿no? Son grupos que tienen muchos años operando de lado y lado de la frontera y con cierta, o sea, aprovechando las facilidades o ventajas que les da eso, ¿no? Poder estar, los persiguen en Colombia, se vienen para acá, los persiguen acá, se van para allá. Sin embargo, en el caso de la banda de Jayco Masacre, tiene una particularidad, que es una banda que además no es una banda... O sea, no es un grupo guerrillero, no es una estructura grande, no es una estructura histórica con una tradición que está operando, no sé qué, sino que es una banda criminal, pequeña, que ha ido tomando fuerza y que ha ido expandiéndose y que además tiene una particularidad, y es que está vinculada a una banda familiar o a un clan familiar que opera en el estado Zulia y que sí tiene una tradición de aproximadamente 40 años de delinquiendo, como es la banda de los Leal. Esta banda, pues, en la práctica está vinculada incluso con funcionarios que tuvieron alta jerarquía política en el estado Zulia y que de alguna manera eso hizo que la fuerza de Jayco Masacre se diera durante justamente estos últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora el reto es no solo Jayco Masacre, el reto de las autoridades es asumir o manejar a varias bandas que están operando de un lado y de otro, y en este caso, bueno, Jayco Masacre como una quizás de las más recientes, pero además de las más sanguinarias, donde la particularidad de no ser un grupo guerrillero, la particularidad de ser un grupo de lo que nosotros llamábamos crimen del más bajo, o sea, de AMPA común, o sea, un grupo donde que usa la violencia para todo, un grupo donde no hay una estrategia para sus actividades criminales, sino que básicamente todo es por la fuerza. Entonces, por eso lanzar granadas a los comercios para que paguen las extorsiones, por eso descuartizar personas, por eso mostrar los videos para incluso también de alguna manera darse a conocer como un grupo criminal malo, o sea, para generar terror, etc. Entonces sí hay un reto, y es el reto de, en general, combatir a los grupos que pueden operar de los dos lados de la frontera, que han descubierto que es una manera, digamos, una ventaja estar ubicados en las zonas fronterizas y ir de lado y lado. En el caso de Jayco Masacre, una de sus particularidades, como tú mencionas, es que aparentemente fue un militar venezolano, ¿no? ¿Esto qué implica para un personaje que está a la cabeza de una banda? Tiene varias implicaciones. Una de las implicaciones es el manejo el tema de seguridad, del tema de las armas. Él tiene una formación justamente para eso, para manejar armas, para manejar movimientos o actividades que impliquen incursiones armadas, pues. O sea, entonces eso le da una ventaja también, pero además también le da conexiones con cuerpos de seguridad, en donde debe tener personas que conoce, personas que le dan información, personas que lo alertan cuando su grupo puede ser perseguido por las autoridades. Entonces esto también le da otra forma de poder, ¿no? O otra ventaja. Y luego, de alguna manera,
también el haber sido una persona vinculada a este tipo de actividades o de cuerpos de seguridad, pues también le da la ventaja de conocer más el medio delincuencial, o sea, y las economías ilícitas, cómo meterse, cómo llegar, cómo manejarlas, o sea, eso le da como un cierto know-how del mundo criminal que no necesariamente tienen otros delincuentes. Digamos que los videos que salían de la Cota 905 generalmente eran también de los enfrentamientos contra las autoridades venezolanas y las FAES y demás, pero en los videos de Jayco Masacre son por sus sicarios, que esto va a nombre de Jayco Masacre y asesinan y son como ese instrumento para infundir terror. Así que, ¿qué otro objetivo hay detrás de estos videos que se postean en redes sociales aparte de infundir el terror en la sociedad? Ganar respeto entre sus competencias, o sea, otros grupos criminales que en el caso del Estado Zulia, que es el estado base de donde opera el grupo o la banda de Jayco Masacre, es bastante competido, pues, o sea, hay muchos grupos armados no estatales y muchos grupos delincuenciales operando, entre ellos obviamente las guerrillas colombianas que tienen una historia en el manejo de armas y de conflicto y de guerra, etcétera, y de los delitos súper peligrosos y graves como el narcotráfico, ¿no? Entonces eso le da también los permite posicionarse, entre comillas, como un grupo violento, fuerte, que es capaz de todo. Eso me hace recordar un poco, salvando las distancias, ¿no? Obviamente, a lo que eran o a lo que fueron los Zetas en el momento en que surgen en México, ¿no? Que también eran producto de un grupo, eran militares o policías que se habían convertido en un cartel y que la violencia era su principal mecanismo de moverse y de actuar, ¿no? La violencia más extrema y las actividades, las acciones sanguinarias. Entonces, en el caso de Jayco Masacre, y no descartemos que sea un poco también un tema de imitación, o sea, de un personaje que entendió que esa era una manera de lograr ganarse un respeto y un lugar en un ranking de criminales, ¿no? Con el paso de Jayco de Venezuela a Colombia y con este tema del coqui que supuestamente se escondía en el tema de la frontera y de lo que ya hablamos de los otros grupos armados que se ubican acá, exactamente para ti, ¿cuál es el futuro de estos criminales binacionales? Y exactamente qué decir de sus otras conexiones con otros grupos criminales. Mira, yo creo que hay dos elementos allí. Uno pareciera evidente que muchos de estos criminales han ido de alguna manera siguiendo el rastro o las huellas de la migración venezolana, es decir, o sea, han tratado de ir hacia donde están los migrantes venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque no para camuflarse entre los migrantes, no, sino porque las principales víctimas de sus actividades van a ser estos migrantes, que son gente a la que no conocen de que te conozco por tu nombre, sino que saben cómo son, su cultura, saben que es gente que es vulnerable, débil, que tiene problemas económicos, que tiene problemas para después instalarse. Entonces, bueno, se aprovechan de estas personas. Entonces, esa es una de las particularidades que los lleva a seguir lo que podríamos decir en las rutas de la migración. Luego, para los grupos del Estado Zulia, siempre fue muy común o fue habitual refugiarse justamente en Colombia. O sea, vemos cómo los Melián, de los cuales uno de sus líderes fue asesinado en Colombia, se refugiaban en Colombia. Había otro grupo que era de una zona de Venezuela que es más hacia el centro costa del país, que era el estado Miranda, que se llaman los Capracios. Y hace unos 3-4 años mataron a uno de los líderes de los Capracios en Bucaramanga. Luego ha habido los ataques también contra miembros de la banda de Jayco Masacre y de otras bandas del Estado Zulia también en Colombia. Entonces, quiere decir que las bandas de Zulia y algunas otras bandas han usado desde hace mucho tiempo Colombia como un sitio, al principio más para refugiarse que para operar. Más recientemente, a partir de todo este tema de movilidad humana que ha habido en Venezuela, pues están también delinquiendo en los países a los que están trasladándose. Lo que yo creo es que, bueno, por un lado, esta movilidad va a seguir. O sea, los grupos venezolanos o miembros de estos grupos van a seguir moviéndose entre los dos países, van a seguir refugiándose en algunos casos en Colombia. Y por otro lado, también hemos visto que aunque han incursionado en delitos, tampoco todavía se puede hablar de un establecimiento consolidado de algunos de estos grupos en Colombia. O sea,
el Tren de Aragua pareciera que es el que está más asentado en la zona fronteriza, pero aún así es en la zona fronteriza. No hay, aunque hay evidencias de que está en otras regiones de Colombia, pues tampoco hay una certeza de qué tan poderoso es, como sí lo es en la zona fronteriza. Entonces, y en el caso de Jayco Masacre igual, o sea, pueden estar en el lado de Colombia cometiendo algunos delitos, pero no necesariamente con un gran poder y con un potencial grande de expandirse, por varias razones. Una de ellas es porque en Colombia hay grupos suficientemente poderosos y la competencia no es fácil. Entonces, en algunos casos lo que puede pasar es que puedan tener que negociar y aliarse con esos grupos. Yo supongo que en el caso del Tren de Aragua, para poder operar en esa frontera, por ejemplo, debe tener alguna alianza con grupos de esa zona que han permitido que este grupo opere allí, o sea, o que operen en alianza. Entonces supongo que en el caso de Jayco Masacre el potencial posible, pero que igual no es necesariamente que va a ser así, es aliarse con algún grupo colombiano para poder mantenerse operando en Colombia. Pero eso no necesariamente es que vaya a ocurrir. Solo digo que esa es una de las cosas que les pudiera garantizar la permanencia en Colombia. Dentro de tu mirada como experta en seguridad, ¿cuál vendría a ser el futuro de estos personajes con todo lo que está sucediendo, pues sí, en el mundo actualmente, pero particularmente con las elecciones que se vienen en Colombia, con las charlas de Maduro y todo este tema? ¿Qué va a pasar con estos personajes y con estas bandas con lo que se viene? Mira, yo creo que hay que estar muy alerta porque en el caso de Venezuela, por ejemplo, el grupo de Jayco Masacre puntualmente ha perdido poder porque este apoyo que llegó a tener en ámbitos, digamos, de poder más político, etcétera, pues ya no lo tiene o se ha debilitado muchísimo. Entonces, eso pudiera ser un elemento que pudiera forzar a que el grupo comience a intentar desarrollar más sus operaciones del lado colombiano, porque acá va a ser más perseguido. Pues, o sea, de alguna manera ese grupo había estado operando con cierta impunidad del lado venezolano y en este momento no necesariamente va a ser así. O sea, todo apunta a que pudiera ser uno de los grupos que actualmente persiguen las autoridades venezolanas. Entonces eso pudiera forzarlo a refugiarse en Colombia y a tener que negociar con estos grupos colombianos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Colombia tampoco tiene una situación fácil. O sea, estamos viendo lo que está ocurriendo con las disidencias, con el ELN en las distintas, o sea, por ejemplo en la frontera de Apure, los enfrentamientos que también ya se han dado entre el Tren de Aragua y el ELN en la frontera con Colombia, con Táchira, perdón. Entonces, eso no lo tiene fácil. Entonces hay que ver cómo lo puede manejar el gobierno que llegue a Colombia en este contexto. Digamos que es un contexto complicado en donde incluso quizás haya quien pueda pescar en río revuelto. Es decir, es posible que estos grupos aprovechen también toda esta convulsión de grupos armados que se disputan territorios para también ellos intentar meterse y buscar un pedazo de algún territorio que alguno de estos grupos estén dejando por ocuparse de los que están en conflicto, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver un poco más el manejo, pero lo que sí es cierto es que, aunque no necesariamente la banda de Jayco Masacre, yo creo, no creo que tenga tanto poder como para poder establecerse ampliamente en Colombia, no descarto que pueda buscar alianzas para poder operar en Colombia, porque eso, o sea, en Venezuela en este momento la van a tener más difícil, pues, o sea, han perdido el apoyo y van a ser perseguidos. Creo que básicamente eso, creo que es muy importante poner la mirada en el tipo de delitos en los que se enfoca, comenzar a ver si este tipo de delitos en las zonas donde opera en Colombia comienzan a darse de una manera similar, estudiar algunos patrones para ver efectivamente qué tanto poder tiene. O sea, en Venezuela tenía bastante poder, pero no necesariamente creo que vaya a tener tanto poder en Colombia porque no es un grupo tan consolidado, no es una banda con tanta tradición y justamente el poder que tenía aquí era porque estaba aliado con esta banda de los Leal que sí estaba más vinculada al poder político, pues.